Vos hacías referencia, digamos, a los 4 peronismos que bien explica Alejandro Horowitz en su libro, que se llama precisamente así, los 4 peronismos. Yo de alguna manera por ahí soy más primitivo, más lineal, puntual, y hablo de 2 peronismos en toda la historia del peronismo como tal. Uno sería el peronismo que surge en 1945, a partir del 17 de octubre, cuando las masas obreras lo liberan a Perón y lo llevan después en las elecciones de 1946 a la primera magistratura. Y esos 9 años de gobierno peronista, que van de 1946 a 1955, es un cambio de estructuras en la Argentina espectacular, en la cual el grueso de la población, que siempre había tenido nada más que derechos, que había tenido nada más que obligaciones, ahora pasa a tener también derechos, sí, que tienen muchísima fuerza, porque además no es que solamente se habla y se dice, sino que se integran a la Constitución de 1949, en donde la gente tiene derecho a trabajar, derecho a la vivienda, derecho a los derechos de la ancianidad, etcétera, etcétera. Es decir, son cambios estructurales muy fuertes dentro de la sociedad que realmente muestran un avance revolucionario de las masas, es decir, llegan a obtener y a tener cosas que nunca habían tenido antes. Ese peronismo, no por nada, o precisamente por eso, es desalojado por la fuerza con un golpe militar, cívico-militar, en 1955, porque el peronismo en las elecciones, en el voto, en el juego democrático, era imbatible, a punto tal que cuando se lo elige a Perón nuevamente para el periodo presidencial que va de 1952 a 1958, saca el 62% de los votos, así que era evidente que por una elección no lo iban a poder voltear, y entonces a partir de eso ya empiezan a generar la manera de un golpe violento militar. A partir de la caída de Perón en el 55 comienza lo que se llama épicamente la resistencia peronista, que son precisamente esos 18 años que el pueblo argentino va a pelear o a luchar tanto contra las dictaduras militares como contra los gobiernos débiles que proscriben al peronismo, como va a ser el gobierno de Frondizi entre 1958 y 1962 o el gobierno de Ilia entre 1963 y 1966. Lo que yo creo que hay que tener claro ahí es que permanentemente el pueblo trata de resistir como puede a esas dictaduras o gobiernos débiles. Y hay un sector que sigue peleando por el regreso de Perón. En tanto hay otro de esos mismos que hacen la resistencia peronista que comienzan a conservar sus prebendas o sus privilegios, y va a ser lo que se llama en la jerga política argentina, se ponen la camiseta peronista, pero en rigor la verdad defienden sus intereses. Y ya, por ejemplo, se recuperan los sindicatos, que como vos sabés, siempre los sindicatos fueron un gran poder para el peronismo, y en vez de ponerlos a disposición de la lucha para el regreso de Perón, los usan en beneficio propio. Y de ahí va a salir lo que es el bandorismo, el famoso bandorismo, que como te digo, precisamente es usar la camiseta de peronismo, hasta decir, digamos, algo que digamos que no tenía sentido, pero que ellos lo proclamaban como algo cierto. Hay que estar contra Perón para salvar a Perón. Una cosa realmente insólita e inédita. Bueno, hay un sector, digamos, que es colaboracionista, que se vuelve colaboracionista, que se dice peronista, pero que arregla siempre con los poderes de turno, y hay otro peronismo que se mantiene intransigente y en la lucha. Así va a ser en toda la década del 60, y a partir de fines de los 60 y principios de los 70 hay una fuerza muy grande de clase media, radicalizada, más los viejos combativos del peronismo, que le van a dar una fuerza totalmente diferente y precisamente muy fuerte a esa izquierda peronista. Quizás la mejor manera, bueno, que vienen de diferentes lados, un sector, la ruptura de los partidos de izquierda tradicionales, el Partido Comunista y el Partido Socialista, hace que muchos de esos jóvenes, desencantados con esos partidos, terminen yéndose hacia el peronismo. Lo mismo va a ocurrir con el nacionalismo. El nacionalismo siempre acá fue sinónimo de cipallismo o de asociar nacionalismo con nazismo o con fascismo, y hay muchos jóvenes nacionalistas que entienden que el nacionalismo es otra cosa, que el nacionalismo tiene que ser
popular y revolucionario. Y a partir de ahí hay toda una discusión interna de los grupos originarios de la derecha peronista, o mejor dicho, de la derecha en general, que después rompen con esa derecha y se vuelcan al peronismo. Por ejemplo, el MNRT, Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara, por ejemplo, pero no es el único. Y a partir de ahí luchan también por el regreso de Perón, considerándolo como un hecho revolucionario. Y el tercer lugar o foco de gente joven que se suma al peronismo y que originariamente no eran peronismo, son infinidad de grupos católicos, de chicos que van que en los colegios hacen obra misional, o sea, van a los lugares carenciados a tratar de ayudar, o van a las villas miserias, con la idea de que precisamente llegue la palabra de Dios, pero además cierto tipo de beneficio para sus pobladores que viven en condiciones terribles de subsistencia. Y ahí, en esa simbiosis que hay con la gente del lugar, ellos se dan cuenta en algún momento, es como un fenómeno que ocurre, de que con las buenas intenciones y con rezar no alcanza, y que evidentemente, digamos, hay que cambiar esas estructuras injustas que hacen que precisamente existan las villas de emergencia. Y ahí toman por una opción política. Y precisamente en esos lugares, en esas villas de emergencia, la gran mayoría de la gente era peronista. Entonces ellos se suman también al peronismo y al peronismo revolucionario. Entonces creo que ahí hay, por eso te digo, dos maneras de ver el peronismo, como un colaboracionismo, como una manera de no sacar los pies del plato y no complicarse, o realmente seguir peleando para cambiar estructuras injustas. Pasa todo. Vos me preguntabas también sobre el Perón que volvió. Evidentemente el Perón que volvió no es el Perón que se fue. Es un hombre mayor, es un hombre cansado, su propio, digamos, rodeado de gente que evidentemente no es de lo mejor. Estamos hablando de su propia mujer, Isabel Martínez, estamos hablando de López Rega, estamos hablando de una burocracia sindical atornillada a sus puestos y que él también, digamos, apoya o de alguna manera cobija, porque es el único sector que tiene como para enfrentarse a una izquierda peronista que cada vez es más fuerte. Y yo creo que todo ese tipo de situación hace que realmente ese gobierno termine mal. Se muriera o no se muriera Perón, ese gobierno iba a terminar mal, porque evidentemente ya no era el primer peronismo con la fuerza y la pujanza como para cambiar las estructuras de gobierno. Perón además físicamente estaba muy desmejorado. Solamente con leer el libro de memorias de su médico personal, el doctor Jorge Tayana, explica que Perón estaba lúcido mediodía, se despertaba muy temprano, como generalmente se despiertan los militares, pero después del mediodía ya empezaba a flaquear en cuanto a su condición mental, digamos, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, eso de alguna manera demuestra que evidentemente había otro Perón. Si lo querés llevar a términos políticos, cuando Perón se va de la Argentina, el proyecto de Perón era la comunidad organizada, donde todos de alguna manera se complementaban para un bien común, los empresarios, los trabajadores, etc. Cuando vuelve hay otra Argentina totalmente distinta, donde se habla de un cambio de estructuras y de un peronismo que lleva al socialismo. Y Perón evidentemente eso no lo entendía o no lo quería. Pese a que en el exilio muchísimas veces hay muchos trabajos, muchos documentos, etcétera, etcétera, donde él apoya a la guerrilla peronista y de alguna manera, pero eso, digamos, es parte del juego político que él lleva adelante. A partir de para poner una fecha concreta, a partir de 1964, que es cuando no le permiten volver a la Argentina, porque él estaba, como vos te acordás, exiliado en Madrid, España, y vuelve, él dice que vuelve como prenda de paz, pero y acá en la Argentina gobernaba la Unión Cívica Radical, concretamente el gobierno del doctor Ilia. Sin embargo, entre el gobierno de acá, que no por nada el ministro de Relaciones Exteriores era Miguel Ángel Zabal Ortiz, que es el mismo sujeto que bombardeó Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, el único civil que estuvo en los aviones que bombardearon y que obviamente era un antiperonista furioso, y así lo hace ver nuevamente parando a Perón en colaboración con la dictadura militar brasilera y con la Embajada de Estados Unidos. Lo paran a Brasil en Río de Janeiro y lo bajan, digamos, y lo suben a otro avión y lo vuelven de vuelta
Y bueno, el mismo avión lo retornan para España. Pero eso ahí en Brasil, ¿no? En Brasil, correcto. Eso en el año 1964. A partir de ahí, Perón había hecho la comitiva del retorno, o sea, los que tenían que condicionar o trabajar para que Perón volviera. Había un grupo sindical muy fuerte que eran los famosos bandoristas. Entonces Perón, a partir de que se da cuenta que ahí es traicionado, porque evidentemente los sindicalistas esos no pusieron todo lo que había que poner. Por ejemplo, no llamaron a la movilización acá en la Argentina cuando Perón estaba en Brasil, que hubiera sido una cosa difícil, fácil de hacer, porque evidentemente el pueblo era peronista. Sin embargo, llaman a la tranquilidad, bueno, vamos a ver qué pasa, y no pasa nada. Entonces Perón, cuando se da cuenta de eso, hace lo que los politólogos y los periodistas de la época llaman el giro a la izquierda del peronismo. Y él empieza a apoyar a los sectores revolucionarios del peronismo como una manera de balancear la situación de esa derecha peronista, bandorista, que evidentemente lo estaba poniendo contra la pared. O sea que es algo complejo, no es fácil, pero de alguna manera yo trato de explicarte las situaciones que se van dando dentro de ese peronismo y que Perón, como piloto de tormentas, trata de alguna manera de no perder vigencia y seguir siendo el líder del movimiento nacional peronista. No, yo creo que Perón no, la palabra traicionar no, porque en política, digamos de alguna manera, traicionar suena raro, digamos, además, que el líder de un movimiento termine traicionando a sus bases. Perón, de alguna manera, cuando era acosado por la derecha, apoyaba a la izquierda peronista. Cuando la izquierda peronista tenía una fuerza más importante y podía de alguna manera determinar algún tipo de políticas con la que Perón no estaba de acuerdo, Perón se refugiaba en la derecha. O sea, yo lo veo así. Claro. Claro. Y fíjate si esto es tan así, que hasta las mismas elecciones del 11 de marzo de 1973, hasta 2 días antes de las elecciones del 11 de marzo, Perón apoyaba a la guerrilla peronista y bueno, hay declaraciones del año 72, no tener 20 años menos para estar con los muchachos poniendo bombas, etcétera, etcétera, o sea, con un trabajo de masas muy fuerte que él reivindicaba. Inclusive la dictadura militar de Lanusse quería que él públicamente condenara a la guerrilla y él no la condena, pero sin embargo, a partir de las elecciones y cuando gana Cámpora las elecciones, cambia inmediatamente el discurso y empieza con el discurso cambiado que es para antes se decía, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y ahora va a empezar a decir, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Pero es evidente que yo soy argentino y Rojas y Aramburu también eran argentinos y yo con ellos no tengo absolutamente nada que ver, ni quiero tener, y con Videla exactamente igual. O sea que de alguna manera él se maneja, digamos, con esa táctica pendular, que a veces le daba resultado, pero a veces lo llevaba a callejones sin salida, como realmente ocurrió con su tercer gobierno, ¿verdad? Lo que ocurre es lo siguiente, obviamente Cámpora gana las elecciones y digamos el apotegma política o la fuerza está dada por lo que dicen Cámpora al gobierno, Perón al poder, porque Perón estaba proscripto y de alguna manera todos se daba a entender que el que votaba a Cámpora estaba votando a Perón. Bueno, ahora, toda esa campaña electoral que fue muy corta pero muy fuerte, vos calculá que empezó en enero de 1973, el primer acto se hace en San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, que era donde Cámpora, de donde era natural Cámpora, y a partir de ahí es como una marea impresionante de actos, con miles y miles de personas en todos lados, y donde el gobierno en algún momento hasta piensa en suspender las elecciones porque se da cuenta ahí que las pierde. Y te acordás que la fórmula era Cámpora, Solano, Lima, claro. Y en un momento inclusive cuando se corre la versión muy fuerte de que van a suspender las elecciones, Cámpora y Vicente Solano Lima, en uno de los actos que hacen, dicen, hasta el 11 de marzo somos todos peronistas. Si no nos permiten las elecciones, o sea, prohíben las elecciones, desde el 12 de marzo somos todos montoneros. Con lo que evidentemente fue una manera de explicarle al sistema, miren, el mal menor es el peronismo. Claro. No cierren las elecciones. Otra de las cosas que me parece que fue muy importante en ese momento fue, digamos, el caballito de batalla, digamos, de los jóvenes,
revolucionarios del peronismo, que había, me acuerdo, primera ley vigente, libertad a los combatientes. Claro. Así se escribía o se decía. Claro. Que la idea era que inmediatamente que ganara el peronismo, todos los presos políticos tenían que salir de la cárcel. Claro. Evidentemente, como ganó el peronismo, ese mismo día, el 11 de marzo de el 25 de mayo de 1973, cuando es el acto en Plaza de Mayo, a partir de ahí las columnas no se retiran, sino que se van directamente de voto a buscar a los presos políticos. Y de alguna manera los sacan de la cárcel, porque se hablaba, bueno, de que no, que tenemos que hacer juntarnos los legisladores electos, etc. No, la primera ley vigente, libertad a los combatientes, y a partir de eso se los sacan a los prisioneros de la cárcel. Entonces, digamos, había una efervescencia muy fuerte y había una manera, diciéndolo en criollo, y para los militantes de la época, entre los que yo estaba, parecía que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Claro. O sea, que estaba ahí nomás. Claro. Bueno, pero evidentemente la idea de Perón no era la misma, era otra. Es decir, y de alguna manera esos 45 días o 35 días de lo que se llamó la primavera camporista demuestran que si realmente había una posibilidad de cambio, ese cambio fue frustrado rápidamente por la derecha peronista nuevamente. Claro. Cuando Rucci empieza a movilizarse, digamos, para pedir la renuncia de Cámpora, etcétera, etcétera. Y Perón evidentemente no hace nada para evitarlo, eso está claro. Claro. Y después, para peor, digamos, cuando se llaman elecciones en octubre del mismo año, la pone de segunda a su mujer, que podía ser muy buena como mujer, como señora, pero evidentemente para la política era un desastre, como después evidentemente se evidenció. No solo porque era inepta, sino porque se refugió en lo peor del peronismo, que también lo existía y que lo había, que era termina siendo la AAA, López Rega, la derecha del peronismo, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacer un poco de historia. Digamos, la primera burocracia sindical fuerte es lo que va a ser el bandorismo, que como yo te decía, no sacan los pies del plato en el sentido de que se reivindican como peronistas, pero evidentemente tienen una política propia que va contra Perón. Pero eso a su vez los hace también muy fuertes, porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, Bandor era el gremio de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, y en ese momento la Unión Obrera Metalúrgica era el gremio más importante y con mayor cantidad de afiliados, porque además todavía existían las industrias. Hay que esperar que después venga Martínez de Hoz para que deshaga todo eso a partir del golpe de 76, pero hasta ese momento eran un factor de poder. A punto tal, eso sigue más allá de los intérpretes, porque como vos sabés, después a Bandor lo matan, etcétera, etcétera, pero hay muchos que dentro de, digamos, de la Unión Obrera Metalúrgica siguen defendiendo la política de Bandor, a punto tal que en algún momento hablan de una patria metalúrgica. Es decir, como había una pata sindical, bueno, había una patria metalúrgica. Entonces, esta gente es muy fuerte. Por el propio peso de las circunstancias y por la coyuntura empiezan a perder fuerza a partir de la CGT de los argentinos el 1 de mayo de 1968, cuando está esa famosa proclama que de alguna manera, con Raimundo Ongaro a la cabeza y con otros sectores combativos, se diferencian de esos burócratas sindicales que se llamaban participacionistas, pero que realmente eran cipayos y entregadores. Entonces me parece que ahí es la primera gran fuerte divisoria de aguas. Ahora, ¿qué ocurre? A partir de eso, nuevamente hay una... Es decir, el poder sindical ya no es uno solo, sino que está dividido en estos dos sectores que son irreconciliables. Y como a partir del Cordobazo, el 29 de mayo de 1970, hay una ofensiva del campo nacional y popular, que eso está claro, y que termina en un argentinazo, porque todas las provincias se van sumando de alguna manera a esa revuelta contra los militares. Onganía, precisamente, a partir de que le arman el Cordobazo y que después al año, el 29 de mayo de 1970, secuestran y ejecutan a Aramburu, evidentemente él se va y viene, viene Levingston. Ahora, ¿Levingston qué era? Era un agregado militar en la Embajada Argentina en Estados Unidos, que me parece que no es un dato casual. Claro. Si evidentemente sos agregado militar en Estados Unidos, evidentemente dependés de Estados Unidos, eso está claro. Viene acá y dura lo que dura, digamos, un fósforo tirado al agua. Rápidamente, digamos, la ofensiva popular se lo lleva puesto. Y viene Lanusse, que
por un lado es el tipo más gorila, hay que recordar que ya en 1951 se había levantado contra Perón, Claro. Pero también el más lúcido, que se da cuenta de que esta guerra está perdida, pero lo que hay que hacer es economizar fuerzas para otra batalla que va a ser mucho más adelante. Y pese a que esos sectores, porque él era antiperonista, digamos, hasta el tuétano, y otros sectores que dentro de su propio partido militar o viejos gorilas lo acusan de abdicar de sus principios, de negociar con el tirano prófugo, con el dictador, que obviamente era Perón, él evidentemente lo que hace está salvando a esa casta que si él los hubiera enfrentado, lo hubieran arrasado. Entonces, ¿qué hace? Empieza a negociar con Perón, devuelve el cadáver de Evita y otra serie de cosas, y de alguna manera llama elecciones, porque sabe que tienen que replegarse hasta una nueva ofensiva que puedan dar. Esto es tan así que ahora, si vos lees los diarios, están juzgando a Jaime Perriaux, precisamente de ese grupo de poder, que al otro día de las elecciones, que el día que asume Cámpora, al otro día ya están preparando a ver cómo pueden hacer para hacer un golpe, que evidentemente va a ser, como se sabe, el 24 de marzo del 76. O sea, es una larga lucha. Se ya está preparando. Ya está preparando. Están los diarios de esta semana. Están los diarios de esta semana, que finalizó. Entonces, evidentemente el tipo tuvo la lucidez para darse cuenta de que ahí había que retroceder para después poder avanzar con mayor potencia. Y volviendo al tema, digamos, ahí es el momento de apogeo de la izquierda revolucionaria peronista, digamos, en el periodo que va del 70 al 73. Claro, Claro. Después, obviamente, ahí empiezan los problemas, como vos decís, la tendencia revolucionaria del peronismo de alguna manera deja las armas de lado y comienza a construir, o sea, a no atacar al gobierno, obviamente, de su propio signo o palo, que es el peronismo, cosa que el PRTER no hace y que después con el tiempo, digamos, hay una autocrítica fuerte porque dicen que fue un error, pero que en ese momento consideraban que era lo que había que hacer, pelear contra los militares, que ellos seguían pensando que era el poder detrás del trono, cuando realmente el poder había cambiado porque había un gobierno nacional y popular. Pero este gobierno no fue lo que se pensaba de él. No, por supuesto, porque además ahí había otro problema que era muy importante. Es decir, mientras Perón estuvo en el exilio y había un enemigo común, que era la dictadura militar de turno, digamos, Perón con un pater familias y con la potestad que le daba a ser el líder de un movimiento grande, amplio, podía hablar con unos, con la derecha peronista, podía hablar con la izquierda peronista, podía hablar con el centro, con la gente del centro peronista, y a cada uno de alguna manera le decía lo que esa gente quería escuchar. Y no había ningún tipo de problema porque cada uno se iba con el mensaje de que había sido ungido o elegido por la palabra de Perón. Bueno, esa es la estrategia de Perón, que obviamente le da resultado porque logra que nadie saque los pies del plato, todos se consideren peronistas y todos luchen contra un enemigo común. Pero mismo lo dice, muchas veces cuando viene un tipo a saludarme o a buscar mis favores políticos, a mí me da ganas de darle una patada en el culo, pero realmente le doy un abrazo porque prefiero tenerlo conmigo y no que el tipo se termine yendo para otro lado. Lo dice él en algún momento. Bueno, esto funciona mientras el peronismo está en la oposición, pero obviamente cuando está el peronismo en el gobierno, a partir de 1973, todos se consideran peronistas y todos consideran que el verdadero peronismo es el peronismo de uno. Así sea el de izquierda, así sea el del centro, así sea el de derecho. Y eso obviamente genera un aquelarre, porque evidentemente ahora vos sos poder y tenés que llevar una política adelante. Ya no alcanza con una oposición, una lucha, sino que ahora te tenés que definir. Claro. Bueno, en la manera que Perón se define y opta más por la derecha peronista, comienzan todos los problemas, porque la derecha peronista no podía movilizar lo que movilizaba la izquierda peronista, pero sí tenía el poder dentro de un gobierno, por eso era claro. Cuando yo te digo que Lanús empieza a negociar, es porque se da cuenta que si no negocia, lo terminan arrasando y pasando por encima. Y hay a fines de 1972, principios de 1973, hay una consultora privada que en los grandes centros poblados, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, etcétera,
una de las preguntas que hace es qué concepto, cómo ve la gente a la guerrilla. Y casi el 50% o un poquito más del 50% apoya a la guerrilla. Apoya a la guerrilla no significa agarrar un arma y empezar los tiros, sino que la ve con simpatía o considera que la guerrilla pelea por causas justas. Claro. Entonces, evidentemente, eso no escapa a ningún observador político, y más si, digamos, estás ahí en el medio del poder. Entonces, me parece que eso también es importante para entender, como yo te decía, bueno, nos retiramos, dejemos que ellos vengan, que Perón de alguna manera va a tener contradicciones, como realmente las tiene, por esto que yo te decía, que peronistas somos todos, pero evidentemente un peronista de derecha no es igual a un peronista de izquierda, entonces ahí van a haber contradicciones. Y nosotros veamos cómo podemos hacer para nuevamente ser gobierno de facto, como realmente ocurrió 3 años más tarde. Yo creo que entre la derecha peronista y los oportunistas de siempre, ¿no? Porque hay todo un sector ligado a López Rega. Viste, López Rega, no es necesario que te lo diga, un tipo esotérico, raro, con macumba, todo ese tipo de cosas raras. Si vos agarrás, por ejemplo, la revista oficial del peronismo se llamaba Las Bases. Mientras el peronismo estuvo en la oposición, Las Bases empieza a salir a principios de la década del 70, 71, 72, por ahí. Vas a ver que la revista mantiene una actitud combativa frente a la dictadura militar. A partir de que se gana el gobierno, la empieza a manejar López Rega y terminan con artículos que son realmente imposibles de entender. Porque hablan todos con términos de macumba, de magia negra, de esto, de lo otro. Es una cosa que no lo puedes creer si no lo ves. Yo te lo digo porque tengo la colección completa de la revista. Entonces, evidentemente, ese tipo, que hasta dicen que era un tipo pagado por la CIA para estar ahí, aunque nunca hubo pruebas concretas, pero es realmente curioso y hasta difícil de entender cómo un tipo como este puede estar al lado de una persona como Perón. Bueno, sin embargo, ahí estaba. Hasta ahora no hay respuestas, ninguna es una respuesta satisfactoria, pero lo concreto es que el tipo estaba. Entonces, ese grupo de poder que tiene con su hija, con su yerno, el yerno pasa a ser presidente interino cuando lo sacan a Cámpora. Claro. Como yo siempre digo, el único mérito que tenía Lastiri era que tenía una colección de corbatas de seda, que además el tarado las mostraba, porque en la revista Gente salía con toda tirado en una cama de 2 plazas de estilo francés y con todas las corbatas arriba de la cama. Una cosa impresentable para cualquier gobierno que se dice popular y que defiende los intereses de los trabajadores. Bueno, a eso había llegado el peronismo. Entonces, ese sector, aliado con cierta derecha, y además derecha violenta, porque había sectores como la Concentración Nacional Universitaria que termina siendo un brazo de la AAA para matar a peronistas de izquierda o a izquierdistas de los gremios, del Partido Socialista de los Trabajadores, etcétera, etcétera, en el periodo constitucional todavía, entre fines del 74 y el 76. Ahora va a sacar un libro Sergio Bufano, que es un hombre de izquierda, pero el que hace la revista Lucha Armada. Claro, no sé si la viste. Claro. Bueno, y entonces está muy documentado y trata de explicar cuándo empieza. Concretamente, mientras Perón estuvo vivo, no la hubo como tal. Salvo, creo, pero no tengo los datos precisos, habría que confrontar cuando le ponen la bomba a el doctor Solari Irigoyen, que ahí es el comienzo de la AAA, que Perón todavía estaba vivo. Pero después, digamos, como tal, o sea, sacar gente, secuestrar y matarla, torturarla, matarla, es evidentemente luego de la muerte de Perón. Sí, claro. Y bueno, y esos sectores, como por ejemplo de la ultraderecha peronista, como la Concentración Nacional Universitaria, que era un grupo universitario que no tenía poder de movilización, pero sí tenía violencia, fierros, etcétera, etcétera, terminan, digamos, siendo un grupo de choque de la AAA. Y no solo eso, después del golpe de 1976, también trabajan con el ejército argentino para seguir secuestrando gente. Hasta que en un momento son ingobernables porque hacían negocios particulares, secuestraban gente, le pagaban rescate y se guardaban el rescate. O sea, pasan a ser incontrolables y en un momento ya el ejército les saca la bendición y muchos de ellos inclusive terminan en cana, pero no por matar a nadie, sino por robar. Cosa que o sea que viste una cosa que no se puede creer. Así que bueno,
eso es la realidad del tercer gobierno peronista, es decir, son hechos fácticos que son muy difíciles, digamos, de no ver. Claro. Irrefutables, esa es la palabra. Evidentemente, digamos, a partir del último periodo del gobierno de Isabel, cuando cambia la política económica y obviamente deja de ser un gobierno que defiende los intereses de los trabajadores para empezar a dolarizarse, seguir las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, que evidentemente hace que la Confederación General del Trabajo le haga una huelga por primera vez en la historia a un gobierno peronista. Además, esa CGT, que eran burócratas, pero que estaban empujados por las bases, porque evidentemente las bases le decían, flaco, acá nos estamos quedando sin trabajo, sin, digamos, una retribución justa por lo que trabajamos, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, ahí hay un principio de continuidad con la política que después va a llevar adelante Martínez de Oz y que va a ser catastrófica, ¿no?, para la República Argentina. Esa es una constante en todas las revoluciones entre comillas, contra sectores populares, etcétera, etcétera, o con gobiernos débiles, como también ocurrió con Ilia cuando lo sacan del poder en el 66, pero ya ocurrió en el 55. Digamos, si vos te acordás, había en el gobierno que destituye a Perón en el 55, de los militares que se levantan, había un sector, también entre comillas, nacionalista, con Eduardo Lonardi a la cabeza, que lo que trataban era, según ellos decían, instaurarse en el gobierno, defender o digamos, no tocar las conquistas sociales que había hecho el peronismo y combatir la parte mala del peronismo, que era el autoritarismo, como ellos veían el autoritarismo, la demagogia. Pero ¿qué ocurre? Duran 3 meses en el poder, porque están en septiembre y en diciembre los sectores más oligárquicos, refractarios de antiperonistas con Rojas y Aramburu, le hacen un golpe palaciego y ahí comienza la verdadera revanchismo contra el peronismo. Pero no solo eso, sino que, digamos, los sectores civiles, que voy a tu pregunta, son los que de alguna manera organizan la política económica del saqueo. Eso pasa en el 55, por primera vez se le pide, mejor dicho, se firma un convenio con el Fondo Monetario Internacional en 1955 y ya el gobierno siguiente, que es el de Frondizi, por primera vez le pide plata al Fondo Monetario Internacional. O sea, ahí empieza el descalabro, madre. Bueno, esos eran todos los funcionarios civiles, que además, si los ves, mira, modestia aparte, está en este libro, yo voy nombrando a la gente y se reproducen en todos los gobiernos y siempre son los que generan la política económica antipopular. Claro. Así que bueno, esa es la realidad de la milanesa, como se diría en castellano. O sea que siempre hubo, y como te comentaba antes, en el 76 pasó exactamente igual con este tipo Jaime Perrius y todo lo que tenía alrededor, que ya, vos fíjate a quién nombran ministro de Economía, un tipo como Martínez de Oz, etcétera, etcétera, que genera toda esa política, como la barbaridad tal que es lo mismo generar acero que generar caramelos, una cosa de loco, ¿te acordás? Fue uno de los dichos de él. No importa lo que nosotros hagamos como país, lo que importa es que podamos poner nuestros productos afuera. O sea, da lo mismo hacer acero que hacer caramelos. Claro. Bueno, evidentemente es una política, digamos, que apunta a que nosotros sigamos teniendo las materias primas y las llevemos afuera, se elaboren y que vengan acá y nosotros compremos lo que mandamos con nuestras materias primas. Y evidentemente la industria, borrarla del mapa. Unondo, como sabes, hasta, digamos, antes de venir a Buenos Aires, él era santafesino, estaba en Santa Fe. Su padre era funcionario de la Universidad Nacional del Litoral. Y de alguna manera él se sentía atraído o simpatizaba, ¿viste?, con un socialismo así genérico, por decirlo de alguna manera. Y después, ya cuando viene a Buenos Aires y comienza a trabajar en diferentes, con un grupo, digamos, de poetas, escritores y demás, a partir de esa realidad en Buenos Aires comienza a profundizar su compromiso político, primero de una manera general como antiimperialista, digamos. Eso sí, siempre lo tiene claro y de ahí no cambia. Pero él, como muchos de que vienen tanto del Partido Socialista como del Partido Comunista o de la izquierda en general, empiezan a visualizar o empiezan a revalorizar al peronismo de otra manera
a cómo la habían visto esos mismos partidos socialistas, comunistas o izquierdistas en general, que habían sido antiperonistas en el 55, pero que después empieza, es decir, la pregunta madre que creo que se hace en toda esa gente es la siguiente: si nosotros somos socialistas, somos comunistas y decimos que defendemos al proletariado y que el proletariado es la causa de una revolución, ¿por qué diablos el proletariado en la Argentina es peronista y no es comunista? Claro. Entonces, esa discusión que llevan a sus propios partidos y que los gerontes, los tipos grandes de esos partidos, generalmente los desacreditan a los jóvenes y no les dan bolilla y los obligan de alguna manera a que renuncien o los echan directamente, hacen que se valorice al peronismo de otra manera. Claro. Bueno, con Urondo pasó algo parecido desde el punto de vista, digamos, de la labor intelectual o la labor, digamos, que tenía, como yo te digo, en esa revista de poesía, de escritura, etcétera, etcétera. Y después la misma coyuntura o el mismo motor que va desarrollando los acontecimientos lo lleva de alguna manera, bueno, como vos sabés, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, son un desprendimiento de lo que iba a ser la guerrilla de apoyo al Che en Bolivia, porque la idea era fortalecerse ahí y venir para la Argentina. Con Massetti, ¿no? ¿Cómo? Con Massetti. Con Massetti, correcto. Entonces, Massetti es un poco más adelante, pero la idea, pero está bien, la idea iba en ese sentido y más o menos por esa... Pero claro, cuando se muere el Che se acaba el proyecto. Pero mucha de esa gente que venía del guevarismo, que de alguna manera veía con mucha simpatía la Revolución Cubana, empiezan a revalorizar el rol del peronismo una vez más y a entender de que la revolución en la Argentina pasa por el peronismo. Si vos lees la discusión famosa que yo pongo en mis libros, pero que originariamente estaba en Cristianismo Revolución, entre Carlos Olmedo de la FARC y un preso del PRTR, que obviamente está en la cárcel, y empiezan de alguna manera los del PRTR, a decir que la revolución pasa por el socialismo, y Olmedo diciendo que pasa por el peronismo. Y es una discusión brillante. Bueno, más allá de que esa discusión fuera brillante o no, lo que hace es que muchísimos sectores de esa izquierda se sumen al peronismo. Y ahí va a ir, por ejemplo, Urondo, sin ir más lejos. Si vos el materialismo histórico o el materialismo dialéctico, por decir una cosa así, que todo... Yo soy sociólogo, digo, por eso me acuerdo de esos términos. Lo querés usar como instrumento para cambiar la realidad, va a ser un poco complicado. Ahora, si lo querés usar para entender la realidad, yo creo que ahí sí te sirve y mucho. Claro. A mí, por ejemplo, cuando yo estudié todos estos conceptos que te digo, me mostraron, viste, como una verdad revelada. Epa, esto es así, acá hay clases dominantes, hay clases, etcétera, etcétera, que antes uno tenía la intuición, pero no lo podía explicar teóricamente o metodológicamente. A partir de eso sí, pero yo creo que ahí, después, esa cosa abstracta en teoría la tenés que bajar a la realidad. Y cuando lo bajás a la realidad y empiezan las complicaciones, porque si vos querés forzar y poner dentro de un force cosas para que den lo que vos leíste, evidentemente vas a estar en problemas. Claro. Y me parece que por ahí pasa el asunto. Claro, él de alguna manera está en la Alianza Libertadora Nacionalista, que es uno de los grupos de derecha que tenía el peronismo, pero que era muy combativo y que defiende a Perón hasta las últimas instancias, porque cuando en 1954 empieza el problema entre la jerarquía eclesiástica y Perón, que al final Perón obviamente termina fuera del gobierno, mucha gente que originariamente era peronista o que veía con simpatía el peronismo se abre, y de los diferentes sectores o grupos sociales que llevaron al peronismo a la primera magistratura con el voto, únicamente en el 55 queda la clase obrera, la clase trabajadora, que se sigue reivindicando peronista. El resto, por diferentes razones, se va o pasa a la oposición. Y de los sectores que no son de la clase obrera, el que sigue peleando, digamos, es la Alianza Libertadora Nacionalista, a punto tal que, si te acordás, cuando triunfa la Revolución Libertadora, ellos tenían su sede central en pleno centro, cerca de Leandro de Alem, y tienen que ir con un tanque y le meten un cañonazo y voltean la sede central. Es decir, bueno,
A partir de esa alianza, ahora, esto entre paréntesis, hay un libro que yo ni sabía que existía, que es la historia y la génesis de la Alianza Libertadora Nacionalista, que lo voy a comprar para tener más en profundidad. Pero bueno, esa Alianza Libertadora Nacionalista, de alguna manera, con la caída de Perón se disuelve. Pero después muchos de esos de la Alianza Libertadora Nacionalista conforman lo que va a ser Tacuara. Y la misma discusión que hay en la izquierda con los jóvenes del Partido Socialista y del Partido Comunista que empiezan a cuestionarse por dónde pasa la revolución, etc., exactamente pasa por la derecha, porque todos esos sectores de derecha que de alguna manera, como yo te comentaba, eran apéndices de un nazismo, de un nacionalismo cipayo, tipo el que surge después de la Revolución de 1930 con Uriburu, etcétera, etcétera, o católico, ¿viste? Pero católico antes del concilio, digamos, de lo peor. También empieza una discusión ahí adentro y hay muchos pibes que se sienten nacionalistas, que vienen de los barrios de acá, de la capital federal, que no es el centro, y que evidentemente empiezan a copar esas estructuras que eran clericales y reaccionarias. Y eso genera un cisma que va a ser la Tacuara tradicional, que sigue defendiendo esos intereses de minorías, y por otro lado el movimiento nacionalista revolucionario de Tacuara, que no solo toma la lucha armada, sino que reivindica un Perón revolucionario y luchan por el regreso de Perón. No solo pasa ahí, hay otro sector que también se llama Movimiento Nueva Argentina, del que va a salir Dardo Cabo, que después va a ser uno de los líderes de Montoneros. Descamisados, la agrupación Descamisados y cosa. Entonces, digamos, esa discusión de qué es el peronismo en la Argentina y por dónde pasa, se da en todo el marco político, por izquierda y por derecha. Rodolfo Jorge Walsh, simpatizante de alguna manera en algunas cosas de la Revolución Libertadora, no hay que olvidarse que su hermano era oficial de la Marina de Guerra, inclusive tiene un artículo cuando dos de los que están contra Perón caen con su avión y él hace una nota. También lo pongo acá en el libro, que está el nombre de la nota, dónde salió, etcétera, etcétera. Pero después, obviamente, también empieza a reconsiderar el rol del peronismo y lo que lo lleva indirectamente al peronismo es, digamos, su repudio o digamos, ser refractario a esa burocracia sindical que lo lleva a investigar lo que después va a ser un libro que es sobre la muerte de Rosendo García. ¿Quién mató a Rosendo? Claro. El libro que mató a Rosendo. Entonces, evidentemente, para demostrar que ahí hay una falacia y que evidentemente no es como se cuentan los hechos en los diarios de la época, que dicen que la agresión partió de un sector de izquierda peronista obrera, los Villaflor de Avellaneda, etcétera, etcétera, que después van a estar en la CGT de los argentinos. Él demuestra que eso no es así y que los tiros que matan a Rosendo García salen del mismo grupo de Rosendo García, que era el de Bandor. Claro. Entonces, eso lo lleva, obviamente. ¿Por qué hace eso? Porque él tiene un sentido de la ética, de la justicia, de lo que tiene que ser la verdad, que es muy trascendente. Así es como también investigó antes los fusilamientos de José León Suárez. Claro. Cuando le dicen esa famosa frase, hay un fusilado que vive, el tipo es como, viste, como que se activa y se moviliza para saber la verdad. Cuando precisamente su amigo Paco Urondo, en 1973, después del triunfo de Cámpora, Paco Urondo era funcionario en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, y lo lleva a una clase práctica a Walsh para que explique por qué escribió Operación Masacre o cómo hizo Operación Masacre. Y él a sus alumnos, que le preguntan, a los alumnos de Urondo, en rigor a la verdad, que le preguntan, dice, mire, yo la verdad que en ese momento quería ganar el premio Pulitzer, que vos sabés bien lo que es un premio Pulitzer de los periodistas, y yo no solo no gané el premio Pulitzer, sino que me empezaron a perseguir, me tuve que conseguir un documento trucho, o sea, un documento falso, y esconderme en las Islas del Tigre para poder seguir con la investigación adelante y sacar las secuencias que después van a dar lugar al libro. Bueno, eso por un lado de Operación Masacre y por el otro lado de quién mató a Rosendo lo lleva a contactos, sobre todo con quién mató a Rosendo, con sectores de la izquierda trabajadora peronista. Y hay una frase famosa, o un diálogo famoso, que en un momento Villaflor, después secuestrado, desaparecido por la última dictadura militar, cívico-militar, le dice, ¿vos sos peronista? No, yo no soy peronista, pero vos
investigás como peronista, defendés a los peronistas, te movés en un medio peronista y escribís dándole la razón a los peronistas. Yo creo que vos tendrías que ver revisar tu manera de pensar porque vos sos peronista sin saberlo. Vaya uno a saber si eso actuó como un precipitador o qué. La cuestión que poco tiempo después Walsh es un hombre de la FAP, de las Fuerzas Armadas Peronistas. Claro. O sea que evidentemente hay algo en ese contacto con la realidad y con los trabajadores que lo lleva a revisar sus posturas y sentir que el peronismo es importante para la Revolución Nacional. A punto tal que en algún momento, y yo lo tengo en ese libro que vos lo habrás visto, de Rodolfo Volvivo, que le preguntan si él es peronista. Y dice, bueno, sí, él no dice sí o no, pero la respuesta dice, sí, evidentemente el peronismo es esto y esto, yo no me voy a poner en contra del peronismo. Da a entender como que de alguna manera el peronismo es una herramienta de liberación y lo otro no. Pues es que no sé si López Rega está presente. Lo que sé es que el contacto se los hace... el asunto es así. Con la CGT de los argentinos, que toma mucha preponderancia y mucha fuerza, la idea es sacar un periódico. Ya en el momento no había internet, no había nada. O sea, la manera de comunicar tu punto de vista era un periódico, que va a ser el famoso diario de la CGT de los argentinos. Y de alguna manera ahí en Madrid Perón pone en contacto a Raimundo Ongaro con Rodolfo Walsh. Obviamente a Rodolfo Walsh lo conocía por Operación Masacre, eso está claro. Y a Raimundo Ongaro lo conocía porque era un sindicalista peronista cristiano, revolucionario. Y bueno, y ahí hacen el contacto y a partir de ahí Walsh comienza a trabajar orgánicamente dentro de la CGT de los argentinos y del peronismo de izquierda en particular, ¿no es cierto?